Lo recibimos con un fuerte aplauso. No, por favor, por favor. Yo no me aplaudo más porque se les va a pasar en algún momento. Sí, pensando y considerando, ¿no?, lo que decía Henry recién, yo creo que cada vez que nosotros dedicamos tiempo, a pesar del cansancio, a pesar de lo que Dios sabe que vivimos cada día, al estudio de su palabra y a reflexionar en verdades que son transformadoras, eso reditúa siempre para nuestro espíritu. Hay un texto que está en Isaías 55, lo conocemos, creo, la mayoría de nosotros, Isaías 55:10, así como la lluvia y la nieve cae de los cielos, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come. Dice, así también mi palabra, dice el Señor, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Qué buen pasaje, ¿no? Siempre Dios cumple su propósito a través de su palabra. Cuando esa palabra llega, es sembrada en tu corazón. ¿Cómo están? Es sembrada en el corazón y tal vez no en el momento, pero en algún momento va a dar fruto. Así que no perdamos la expectativa de lo que el Señor sigue haciendo en nuestras vidas. Bueno, vamos a cumplir con la tarea que tenemos, ahí se agarran algunos, con la tarea que teníamos de la primera clase, dijimos, no para la segunda, sino para la tercera clase, a ver cuántos memorizaron o conocen de memoria, por lo menos que la puedan parafrasear, a nuestra misión y a nuestra visión, la misión y la visión de la iglesia. Le vamos a pedir que no la proyecten porque la tenemos ahí, pero no la proyecten, por favor. Vamos a tratar de recordarla. Primero arrancamos con la misión. ¿La misión de qué nos habla? De nuestro propósito como iglesia. ¿A dónde queremos llegar? El objetivo a cumplir. Y yo porque yo tengo memorizada otra misión y otra visión de la iglesia allá en Santa Fe, pero me gustó mucho esta porque es muy fácil de recordar. Está formulada con tanta claridad que es muy fácil de memorizar y recordar. ¿Y sabes por qué esto es tan importante? Porque te ayuda a enfocarte en lo que haces para el Señor. Y enfocarte en la vida también. ¿Para qué hago lo que hago en mi vida? Desde que me levanto hasta que me acuesto en la noche. Entonces, nuestra misión, dar, a ver si te acordás, dar a conocer ¿a quién? A Cristo. Enseñando sus principios, corríjanme porque me puedo equivocar yo, enseñando sus principios, ¿cuándo? En todo momento, ahí está, en nuestro círculo, ¿en qué contexto? En nuestro círculo de responsabilidad. Vamos a repetirla de nuevo, vamos a recitarla así corrido. Nuestra misión es dar a conocer a Cristo, enseñando sus principios en todo momento en nuestro círculo de responsabilidad. Muy bien. ¿Alguien se anima a decirlo solo? ¿Alguien se anima? Ahí se anima una valiente. Muy bien. Vamos. Muy bien. Muy bien. Un aplauso. Por valiente. Muy bien. ¿Alguien más recuerda la misión? Ahí otro valiente, vamos. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más se anima? Y después pasamos a la visión. Si no, la repetimos todos juntos, ¿sí? Nuestra misión es dar a conocer a Cristo enseñando sus principios en todo momento en nuestro círculo de responsabilidad. Podemos hablar muchísimo acerca de esto, y lo vamos a ver, lo vamos a desglosar en algún momento. Pero ahora vamos con la visión, vamos a recitarla todos juntos, así ustedes me ayudan también. Nuestra visión es que cada persona, la versión resumida, porque está la versión extendida también, la versión resumida, que cada persona conozca, se relacione y viva a Cristo. Muy bien. ¿Alguien que lo quiere decir solo? ¿Que lo puede decir solo? ¿O sola? Mabel.
Muy bien. ¿Alguien más? Si no, la recitamos todos juntos. Nuestra visión es que cada persona se relacione. Muy bien, primero hay que conocer, perdón. ¿Vieron? Que cada persona conozca, se relacione y viva a Cristo. Muy bien. Entonces decimos que nuestra misión es el lugar al cual nosotros, nuestro norte, nuestro objetivo, nuestro propósito, donde nosotros queremos llegar. Nuestra visión es el vehículo que nos conduce a ese objetivo. Muy bien. Vamos a ir retomando un poquito como para refrescar la memoria. No vamos a invertir mucho tiempo, solamente unos 10 minutitos, 15 tal vez, porque no queremos perder el tiempo en lo que respecta al tema de hoy, ¿no? No nos queremos retrasar. Pero vamos a arrancar con lo que tiene que ver con los atributos. ¿Qué es un atributo? Cuando hablamos de un atributo, no solo de Dios, sino podemos hablar de un atributo, ¿de qué hablamos? De una cosa, de una persona. ¿A qué nos referimos? Una característica. Muy bien. ¿Qué más? Cualidad. Características. Cualidades. Y en lo relacionado a Dios, ¿cómo lo podríamos ampliar? Cuando hablamos de los atributos divinos, estamos hablando de características divinas, de cualidades. En definitiva, ¿a qué nos referimos? A las perfecciones de Dios. Qué buena letra que tengo, una cosa, me voy para abajo. A las perfecciones. Estamos hablando de características, de cualidades que son intrínsecas del ser. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es intrínseco? ¿Qué es algo esencial a su ser? Hay palabras que son importantes. Y esa palabra intrínseco, aunque parezca una palabra rara, es una palabra que es importante en el terreno de la teología propia, porque nos ayuda a comprender todo aquello que es propio solamente de la naturaleza divina. Yo me estaba acordando de un texto bíblico, ahora a ver si lo tengo por acá, de cómo Él se manifestó y se reveló. Vamos a ver en las próximas clases cómo los medios de revelación de Dios. Pero yo me acordaba de Romanos 1:20 que dice, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, o como dice yo quiero hacer esta aclaración, porque no quiero confundir a nadie. Yo estoy utilizando la Reina Valera contemporánea. Creo que la mayoría, no sé si la mayoría usa Reina Valera 1960, puede ser un tema secundario pero por ahí capaz que la mayoría utiliza esa versión, que es la que más conocemos todos. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, o su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Y habla de que todas las personas tienen la posibilidad de conocer a través de la creación este Dios, que es único, ¿no? Entonces esas cualidades, esas características, por eso decimos esas perfecciones. Cuando hablamos de los atributos divinos estamos hablando de las perfecciones. Entonces vamos a hacer, estoy estrenando pizarra. Qué bárbaro. Es decir, ¿para qué escribió esto? No sé, pero bueno. Ahora sí va a tener sentido lo que escriba. Porque ustedes me van a ayudar a que juntos, sin mirar el apunte y sin mirar nada, bueno, ahí está la foto de nuestros amigos. Algunos se habrán preguntado, ¿quiénes son estos que nunca lo vimos en clase? Bueno, están ahí. El del medio es Héctor, dice Maricel. Bueno, los otros vinieron a la primera clase y no vinieron más. Bueno, sin mirar el apunte, vamos a tratar de hacer memoria de algunos de los atributos divinos. Y nosotros dijimos que hay distintas formas de catalogar a los atributos divinos, pero la forma más usual y la que es más fácilmente recordable para nosotros, o de identificar a los atributos, es a través de dividirlos en atributos incomunicables. Vamos a arrancar de incomunicables. Esto es una N para el que se pregunte qué es lo que es. Y comunicables.
Cuando estamos hablando de los atributos incomunicables, ¿por qué decimos que hay algunos que son incomunicables y otros que sí son comunicables? Los incomunicables, ¿qué pasa? Solamente los posee Dios. Es como decíamos hoy, esa frase, son intrínsecos a la naturaleza divina. Muy bien. ¿Y los comunicables? O sea, estos solamente los posee Dios. ¿Y los comunicables? En cierto aspecto, hasta un cierto grado, nosotros poseemos algunas de esas características, ¿sí? Muy bien. Entonces, arrancando con los atributos incomunicables, vamos a empezar a enumerarlos. Este ejercicio mental nos hace bien, nos ayuda. Por ejemplo, ¿cómo? Eternidad. Eternidad. Eternidad en el sentido divino tiene que ver porque dice que Él puso eternidad en el corazón del hombre, pero nosotros no existíamos, venimos a existir de un modo a través de la creación, lo que en teología es ex nihilo, o sea, lo que no ha sido, Él nos creó de lo que no existía, ¿sí? O sea, esto es un tema muy interesante para estudiarlo y analizarlo. Pero en el sentido estrictamente de los atributos de Dios quiere decir que Él siempre existió. Dice un pasaje, desde el siglo, decía la versión antigua, del siglo hasta el siglo tú eres Dios, de eternidad a eternidad, era una forma de expresarlo, porque ¿cómo decís? ¿Cómo lo explicás? Que siempre estuvo Dios, siempre existió. Otro atributo incomunicable de Dios. ¿Cómo? Omnipresencia, y esto no tiene nada que ver con los extraterrestres. Omni es una palabra, hay muchos de estos atributos incomunicables de Dios que comienzan con esta partícula omni, en este caso presencia. Omnipresencia, ¿qué quiere decir? Es una palabra compuesta, esta partícula significa todo en griego. Omnipresencia, ¿qué quiere decir? Que está en todos lados al mismo tiempo. Su presencia todo lo llena, está en todo sitio al mismo tiempo. Es algo difícil de comprender para nuestra mente limitada, ¿no? ¿Qué otro atributo más? Unicidad. Y asociado a eso está la unidad. Vamos a refrescar la memoria. La unicidad de Dios es que es único en su género. Hay un texto muy interesante que vamos a tratar de hacer tiempo si llegamos a las y 20 más o menos, y vamos a analizar un texto que es en Filipenses capítulo 2, que es propio, que es inherente al tema que sigue, que es muy importante, y que habla de eso. Jesucristo dice que siendo en forma de Dios no estimó el hecho de ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y vamos a interpretar a través de una exégesis caserita lo que quiere decir ese texto, que es muy importante. Y la unidad tiene que ver con el hecho de que tres personas son uno en esencia. La unidad, no son tres dioses que conforman uno, no, es un solo Dios, una esencia en tres personas. Eso lo vamos a ver más adelante también en lo que tiene que ver con trinitarianismo, por lo menos algunos principios. ¿Algún otro atributo incomunicable? ¿Cómo? Inmutabilidad. Tengo un problema con la N acá, como ustedes pueden ver. Inmutabilidad. ¿Qué quiere decir? Que Él nunca cambia. Esto es algo bárbaro porque es un ancla de la fe y del alma, ¿no? Porque nosotros cambiamos, pero Dios nunca cambia. Inmutabilidad. ¿Qué más? Autoexistencia. Muy bien, se ve que estudió. Autoexistencia tiene que ver con el hecho de que Él no depende de nadie, no es un ser creado, es independiente en su esencia divina. ¿Qué más? Omnisciencia, ahí están todos los omni. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo sabe, Dios todo lo sabe. Alguno más y ya vamos para el otro lado. Omnipotencia, muy bien, importantísimo. ¿Qué quiere decir esto?
todopoderoso. Dios es todopoderoso. Bueno, vamos acá a hablar de los atributos comunicables. ¿Algún atributo que sea comunicable? Amor. El amor. Dice la Escritura que Dios es amor, su esencia divina es amor. Y nosotros de un modo, porque claro, el ser humano refleja, aunque limitadamente, estas características divinas. ¿Por qué? ¿Por qué no plenamente? A partir de la presencia del pecado en la raza humana. Entonces se distorsionó esa imagen y semejanza con la cual Dios creó al hombre. Amor. El amor de Dios indudablemente es distinto al nuestro porque es un amor perfecto, es un amor... Pero nosotros tenemos un atisbo, podríamos decir un reflejo limitado, pero al fin y al cabo lo reproducimos. ¿Qué más? Santidad. Santidad, ahí está, santidad. Muy bien, ¿qué habíamos dicho? Es tal vez el atributo en el cual más nos detuvimos la clase pasada, ¿se acuerdan? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la santidad de Dios? Ahí está. Dios es distinto a nosotros, es diferente. Nunca te olvides de esa definición, es totalmente otro, es totalmente diferente a nosotros. Por eso la actitud del ser humano que huye, que se escapa, que resiste, que naturalmente no busca a Dios. Por eso la Escritura dice, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Porque humanamente, el ser humano, naturalmente, rehuye a todo lo que tiene que ver con Dios, porque es distinto, es diferente. Hay un versículo que les quiero leer ahora, pero vamos a avanzar un poquito más. Bueno, y nosotros reflejamos en qué sentido, que la voluntad de Dios para nosotros es que seamos santos, ¿no? Como Él es santo. Ya desde los primeros libros de la Biblia, esa era su voluntad para su pueblo. ¿Qué más? ¿Algún otro atributo comunicable? Justicia. Justicia. Hay un sentido de justicia en el ser humano. Puede estar distorsionado a pesar de la corrupción del pecado y todo eso, pero hay una búsqueda también de justicia de parte del ser humano, ¿no? Y encontramos en el Señor la plenitud de la justicia. ¿Qué más? Ustedes, todos estos atributos están explicados, desarrollados y con las correspondientes citas bíblicas en el apunte. ¿Qué más habían? Bondad. Bondad también. Por ahí aún el más escéptico puede decir, pero ¿qué clase de bondad hay en el ser? ¿Hasta qué punto el ser humano es bueno? Bueno, pero hay un atisbo, hay un... e indudablemente cuando Dios transforma, cuando Jesucristo llega a una vida y la transforma en la medida que esa persona es dócil a esa operación divina, la persona empieza a reflejar todas estas características de un modo mucho más fuerte que, indudablemente, ¿no? Que aquel que no conoce a Dios. Esto es así. Bondad, ¿qué más? Paciencia. ¿Cómo? Soberanía. Vamos a decir paciencia. Bien. Soberanía. Soberanía, esto está relacionado con el dominio. Y Dios cuando creó al hombre le dio dominio. Y aún eso fue algo que conservó a pesar de la caída, ¿no? Sí, por eso es algo que produce Dios en nosotros en la plenitud espiritual. Como mucho amor, gozo, paz, paciencia, fruto del Espíritu, ¿no? Dijimos verdad. La verdad también. Indudablemente cada una de estas características nosotros las vamos a encontrar desarrolladas en su máximo potencial en la persona de Dios. Pero podemos ver aún en un modo limitado su presencia en el ser humano. Bueno, muy bien, gracias por haberme ayudado, pero esto es bueno que lo recordemos, que lo vayamos repasando y que lo vayamos
comprendiendo. ¿Por qué? Porque todos estos atributos que forman parte de los que son los atributos comunicables, tienen que ver con lo que Dios quiere producir en nosotros y que formaban parte de la naturaleza y de la esencia de la persona de Cristo. El Señor se ha propuesto reproducir el carácter de Jesucristo en nosotros. Yo quiero invitarlos a que juntos arranquemos ahí con el comienzo del segundo apunte, que está denominado servicio y liderazgo. ¿Alguien puede leer el texto que está ahí mismo en Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí está. Muy bien, yo se les voy a leer por esa palabra primogénito, ¿viste? Por ahí te puede llegar a desorientar un poco. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es una muy buena traducción bíblica. Hace pocos días estuvo Christopher Shaw, él es uno de quienes impulsó en la difusión de esta nueva traducción viviente en las Biblias de habla hispana, ¿no? Y dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Fíjate esa frase. Los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Es nuestro gran hermano, no tiene nada que ver con el programa, pero es la gran realidad. Porque a veces lee esas palabras, primogénito. Ahora, fíjense, no sé si alguna vez te detuviste a pensar en eso. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿A qué se ha dedicado principalmente una de las cosas fundamentales a través de las cuales Él se propuso? ¿Cuál es? Conformarnos a la imagen de su Hijo, reproducir el carácter de Jesucristo en vos y en mí. Lo cual no significa que Él anule nuestras características individuales, porque Él nos creó de un modo particular a cada uno de nosotros. Y eso es algo fascinante. No somos todos iguales, ni en nuestro aspecto, ni en nuestra forma de ser. No hay dos de nosotros que seamos iguales. Podemos ser parecidos a algunos, pero no somos iguales, ni acá ni en el resto del mundo. Entonces, eso es algo que es único, y que habla de que tenemos un Dios que es personal. Y Él no quiere, el hecho de que Él quiera o se haya propuesto reproducir la persona de Cristo en tu vida y en la mía, no quiere decir que Él anule nuestras características individuales. Al contrario, Él quiere que seamos vos y yo en esencia, tal como somos, pero al potenciarlo al punto de que incluyendo todas estas características que habitaron y que habitan y que forman parte de la esencia divina de Jesucristo, que eso nos pueda llevar a ser a nuestro máximo potencial como seres humanos, ¿no? Un hombre y una mujer perfecto, desde el punto de vista, ¿qué quiere decir bíblico? ¿Qué quiere decir? Completos en Cristo. Eso es lo que Dios se ha propuesto, Por ejemplo, ustedes se acuerdan hace 2 semanas que decían, por ejemplo, en Gálatas leíamos un texto que él decía, hijitos míos, él le hablaba como un padre amoroso a sus hijos, porque él había establecido la iglesia ahí en la ciudad de Galacia, y él había comenzado predicándoles el Evangelio. Él les decía, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Se acuerdan de eso? Él realmente se había identificado y su ministerio estaba relacionado con eso. En Colosenses capítulo 1, también al final del capítulo dice que él, su objetivo en el ministerio era presentar perfecto, completo a todo hombre y a toda mujer. Qué bueno es que cuando nosotros servimos a Dios, sepamos lo que hacemos y cuál es el objetivo que estamos siguiendo, ¿no? Ahora, volvemos a este punto. Él se propuso conformarnos a la imagen de su Hijo
Jesucristo. Dice que Él nos predestinó. Hay una palabra muy interesante. Acá hay dos palabras muy importantes en este texto, muchas palabras, pero hay dos palabras que son muy interesantes y que han generado incluso mucha discusión. Porque habla de que a los que antes, y ahí la palabra proginosco, habla de un conocimiento previo, a los que antes conoció, dice que los predestinó. ¿Para qué? Para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahí habla de la elección divina. Qué maravilloso, ¿no? ¿Y cuál es el sentido? De que Dios, en su eterna sabiduría y su infinita gracia y amor, eligió a aquellos que habrían de creer, los predestinó para que sean como su Hijo Jesucristo. Esto es algo maravilloso. Yo me acordaba de un texto, estaba leyéndolo, y digo, qué bárbaro, cómo Dios, cuando vos empezás a considerar estas verdades y empezás a ir, aunque estés leyendo otras cosas, ¿no?, de la Biblia, y empezás a identificar eso que Dios va generando y formando en nosotros. Por ejemplo, en 1 Corintios 1, si lo tenés, buscalo porque es interesante que lo puedas subrayar o anotar en tu apunte. Cuando Él les escribe a estos hermanos que conocía muy bien, porque también él había estado trabajando entre ellos, dice, él, como toda carta de aquel tiempo, él se presenta, nosotros nos presentamos al final, o saludamos con nuestro nombre al final de una carta, pero en aquel tiempo era el comienzo, dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo estas cartas junto con nuestro hermano Sóstenes. Dice, va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto. Y fíjense lo que dice, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. O mejor, lo voy a leer de nuevo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro. Qué buen pasaje este, ¿no? A veces hay algunos que se creen que son los únicos, ¿viste? No, Dios es el Señor de todos aquellos de que realmente creen en Él, genuinamente. Pero fíjense lo que dice. Estábamos hablando de la santidad, por ejemplo, hoy, ¿no? Como un atributo comunicable. Pero dice que a través de la obra de Cristo, dice la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Y esta es una declaración muy importante, porque acá está hablando de una obra efectuada una vez para siempre, con resultados perdurables al paso del tiempo. Quiere decir que a partir de uno de los beneficios que nosotros tenemos en Cristo es que hemos sido santificados. ¿Qué quiere decir? Que hemos sido declarados santos. Y acá hay tres aspectos de la santidad. Por ejemplo, estamos hablando de uno de los aspectos, ¿no?, que como ya lo habíamos desarrollado en parte en la clase pasada, pero fíjense el alcance de todo esto, ¿no? Y lo que implica para Dios haberse propuesto reproducir la persona de Cristo en nosotros. Dice que hemos sido santificados. Hay tres aspectos. Uno que tiene que ver con lo posicional de nuestra santidad. Es que por el solo hecho de haber creído en Cristo, hemos sido limpiados de nuestro pecado. ¿Se acuerdan que el otro día estuvimos celebrando la Pascua? ¿Qué es la Pascua? Los judíos conmemoraban, el pueblo hebreo conmemoraban la liberación de la esclavitud de Egipto, ¿no? Ellos recordaban cómo por haber pintado el dintel con la sangre de un animalito inocente, ¿no?, el ángel destructor pasó por alto a los primogénitos en cada casa. Entonces, celebraban eso, pero no se dieron cuenta que el que estaba haciendo esa obra era Jesucristo en la cruz, en el mismo tiempo, en el cumplimiento de ese tiempo también, ¿no? No lo reconocieron la mayoría. Pero fíjense, en el Antiguo Testamento los sacrificios de los animales y de los corderitos, de los animales inocentes en ese sistema sacrificial y ritual que tenían los judíos, esos sacrificios cubrían transitoriamente el pecado del pueblo y de las personas. Pero cuando Jesucristo vino, su sacrificio fue tan perfecto, lee la carta a los Hebreos, por ejemplo, dice que con un solo sacrificio hizo perfectos a los que son salvos, a los que creen. Pero fíjense, el sacrificio de Cristo fue tan perfecto
que quitó definitivamente nuestros pecados, no los cubrió transitoriamente. Entonces, uno de los beneficios que nosotros tenemos por haber creído es que hemos sido santificados, hemos sido declarados no solamente justos, por ejemplo, como dice Romanos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, sino que hemos sido declarados santos a través del cristal de la sangre de Cristo, podríamos decir, de la lente del sacrificio de Cristo. Dios nos ve santos a nosotros, sin pecado. Es así. Posicionalmente, dice, como dice Pablo a los Efesios, estamos, al estar en Cristo, somos santos. Ahora, dice después de este versículo, llamados a ser santos. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, pero dice, llamados a ser santos. Entonces, ¿cómo es? Entonces, ¿se está contradiciendo acá? ¿Cómo es? No, porque hay una santidad posicional, lo que somos en Cristo, nuestra identidad espiritual está fundada en la obra de Cristo. Nuestra salvación no depende de lo que yo haga o deje de hacer, depende de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Pero hay una santidad práctica, que es lo que está relacionado con lo que yo vivo día a día, ¿entienden? Entonces, por eso dice, llamados a ser santos. O sea, mi conducta debe reflejar lo que yo soy por mi identidad espiritual en Cristo. ¡Qué bárbaro! Por eso me gusta tanto, porque dice acá que cada persona conozca, se relacione y viva a Cristo. Si yo vivo a Cristo, voy a vivir santamente. ¿Y cómo es eso? Que la imagen que viene a tu mente, que parece la de un tipo, una persona, viste, que vive enclaustrado, una persona que reprimida, una persona que, un monje que vive, viste, absteniéndose de todo, viste. No, no es eso. Uno vive de un modo santo cuando comprende que ha sido separado con un propósito por parte de Dios. Y entonces vive en obediencia y sujeto a la autoridad de la Escritura y de la guía del Espíritu Santo, vive lleno del Espíritu Santo, lo cual no es algo, viste, que no es que va a caer un rayo y te va a partir al medio y algo. No. Ser lleno del Espíritu Santo está relacionado con vivir bajo el control, el gobierno y la guía del Espíritu Santo, en obediencia a los principios divinos, ¿no? Entonces, vivir a Cristo implica eso. Estar viviendo en esa santidad, y aunque por ahí uno ocasionalmente caiga en pecado, tenemos los medios que el Señor estableció, la confesión, el arrepentimiento y confesión de pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice la Escritura. Entonces fíjense, y después en el versículo 8, dice, el cual, el Señor Jesucristo, os confirmará hasta el fin, dice, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí, aunque no dice, no utiliza la palabra santo, está hablando de otro tercer aspecto de la santidad, no solamente la santidad posicional, no solamente la santidad práctica, que es lo que yo vivo día a día, reflejando la presencia de Dios en mi vida, sino que la santidad póstuma o futura. El hecho de que un día vamos a ser santificados completamente en el sentido de que va a haber ausencia de pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a estar en la presencia de Dios. Dice la Escritura que en el cielo no va a entrar nada inmundo, nada sucio. Vamos a sufrir la transformación del cuerpo, la glorificación. Eso es algo maravilloso. Ahora, Dios se propuso todo esto. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Y recién estamos en el comienzo, vamos rápido ahora. ¿Qué tiene que ver esto? Esto es importantísimo. Porque Él se propuso reproducir todas estas cosas en nuestras vidas, conformarnos, llevarnos a ser como su Hijo. Esto es algo maravilloso, porque no es solamente que hemos obtenido la salvación y decir, bueno, yo creí en Cristo, ya está, tengo el cielo asegurado y ahora estoy, ¿y qué está haciendo? Estoy esperando que me venga a buscar el Señor. No, el día a día, nuestra vida, ¿qué quiere hacer con nosotros el Señor hoy? Y es algo fascinante, es algo maravilloso, es algo que nos tiene que sacudir del letargo que podemos llegar a tener de la rutina diaria y llevarnos a comprender. A mí me gusta cuando hablo con personas que tienen convicción y que se dieron cuenta y que saben que están encaminados en el propósito que Dios tiene para sus vidas. No voy a nombrar para que nadie se sienta, pero yo he hablado con algunos de ustedes y a mí me gusta cuando dicen, yo comprendí que Dios me puso acá para esto. ¡Qué bárbaro! Porque es diferente cuando vos vivís en el propósito y la voluntad de Dios. Ahora,
Eso implica que verdaderamente nosotros permitamos que Él trabaje en nuestras vidas. Ahora, una de las cosas fundamentales que Él se propuso desarrollar en nosotros está relacionado con lo que dice Marcos 10:45. ¿Alguien puede leer ese versículo que está en el apunte? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es un versículo que lo tenés que memorizar, que lo tenés que remarcar en tu Biblia, ponerle un resaltador, no sé, una estrellita, algo, ponele, hacé algo. Porque es fantástico. Habla de lo que el Señor, uno de sus objetivos, o el medio a través del cual Él sabía que iba a obtener y alcanzar su objetivo, era a través, rescatarnos, salvarnos, a través de su servicio. Dice que Él, cuando habla del Hijo del Hombre, está hablando de sí mismo. Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Fíjense que su vida fue una vida de servicio, de lo que nosotros llamamos abnegación, de renunciamiento. No nació en un palacio Jesucristo. No estuvo rodeado de personas que lo atiendan, que le cumplan todos sus deseos, para nada. Y en su ministerio, específicamente su ministerio terrenal, que es donde nosotros tenemos un desarrollo mayor de los evangelios, o del Evangelio, que sería mejor dicho, el Evangelio, ¿no? Desde sus 4 perspectivas, nosotros vamos a ver que todo lo hizo para servir al prójimo. Hasta su muerte y aún su resurrección. Nunca nada de lo que hizo Jesucristo tuvo como objetivo una satisfacción propia. Aún desde la tentación, por ejemplo, cuando tenía hambre después de 40 días. Miren, yo estos días anduve más o menos del estómago. Y hoy le dije a mi esposa, aún estando mal, viste que ya te da hambre, en algún momento te da hambre, viste, no sabés qué podés comer, todo te hace mal, pero tenía hambre. Bueno, 40 días, yo tuve 2 días y ya tenía hambre. 40 días, y la primera tentación, ¿cuál fue? Satanás se acerca y ¿qué le dice? Si eres el Hijo de Dios, que esa piedra se convierta en pan, comé, satisface tu hambre. Y él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ante cada tentación con un versículo bíblico, con un pasaje bíblico. Pero fíjense, nunca hizo, a partir de ese momento de hoy, que todo lo que hizo no lo hizo para satisfacerse a sí mismo. Nunca. Cuando algunos que tenían por ahí ese deseo un poco idealista o romántico de seguir al Señor, Él les dijo, miren, tengan cuidado, piensen lo que van a hacer si me van a seguir. Porque las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Y fue así. Y todos los milagros y todos los portentos y todas aquellas cosas sobrenaturales que Él hizo, ¿para qué los hizo? Obviamente Él estaba acreditando su divinidad a través de todo eso. Pero nunca hizo nada de eso para sí mismo. Nunca. Siempre fue para sanar a otros, para resucitar a otros, para alimentar a otros. Entonces, ahí hay una declaración tremenda que la podés remarcar. Él vino a servir y a dar. Esto es algo que nosotros tenemos que captar y comprender muy bien. Porque si Dios se propuso reproducir las características de su Hijo Jesucristo en nosotros, esto es algo esencial. Y ya empezamos a hablar de esto y no nos empieza a gustar mucho. Porque cuando empezamos a hablar de servir, es algo que ya nos lleva a considerar muy bien lo que vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, digamos, vamos a hacer una cena acá. Muy bien, ¿quién no quiere engancharse? Bárbaro. Y alguno puede decir, bueno, yo traigo asado, yo traigo esto, y yo traigo la bebida, yo traigo... Bueno, ¿y quién sirve? Y ahí ya nos empezamos a mirar, empiezan a sonar los grillos y a cantar los grillitos y nos miramos entre todos, ¿no? Porque es la parte que nadie quiere hacer. ¿Por qué? Porque el ser humano, una de las características de nuestra naturaleza humana tiene que ver con el egocentrismo, que somos egoístas, ¿no? Entonces estamos pensando y queremos que los demás nos sirvan a nosotros, pero a nosotros no nos resulta tan fácil servir a los demás. Ahora, Jesucristo vino a servir y a dar.
En un momento de su ministerio Jesús llamó a sus discípulos aparte. Cuando ellos empezaron a discutir entre ellos, decir, ¿quién de nosotros va a ser el mayor? O cuando vino la mamá de Juan y Jacobo, de los nenes, ¿qué nene? Lo dijo Boanerges, los hijos del trueno. Un carácter bárbaro. Y le dijo, Señor, que tus hijos se sienten uno en tu reino, que se siente uno a la derecha y el otro a la, viste, una posición de poder. Los otros se enojaron, pero ¿por qué se enojaron? Porque ellos querían ocupar los lugares de preeminencia en el reino, ¿no? Entonces dice, mujer, no sabe lo que pedí. No saben lo que pedí. Entonces él les enseña y les habla y les dice, ahí dice el párrafo, él los llama en un momento y les enseña y les expresa el agudo contraste y la diferencia que existe entre la filosofía de su enseñanza, su evangelio, y el sistema del mundo en el cual ellos vivían. Dice, por ejemplo, Mateo 20, a ver quién lo quiere leer, está ahí el texto, Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan, y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muy bien, ahí tenemos una expresión en el Evangelio, en este caso según San Mateo, capítulo 20, paralela a la de Marcos, capítulo 10, ¿no? Entonces ahí marca la diferencia, ¿eh? En el sistema de este mundo, la palabra secular, ¿alguien sabe lo que significa la palabra? ¿La han leído alguna vez la palabra secular? O escucharon seguramente muchas veces que se habla de lo secular, especialmente en la iglesia. Lo secular. Esto viene de una palabra latina que significa las cosas de este mundo, ¿no? O lo relacionado con el mundo. En el sistema de este mundo en el cual vivimos hay niveles distintos de autoridad. Eso lo vivimos, lo conocemos, ¿no? Hay personas, los líderes gubernamentales, bueno, e imponen su autoridad. Pero Jesús, él dice, los poderosos les imponen su autoridad. Pero dice, entre ustedes no ha de ser así. Acá Jesús marca una diferencia rotunda a lo que cualquier persona supone en relación al liderazgo y a las jerarquías que tendría que haber, en este caso, según su concepto, en el reino de Dios. Por eso ellos ya se estaban acomodando, tratar de buscar un puestito, ¿no? en el reino venidero. Y él les dijo, esto no tiene que ser así entre ustedes. La familia de Dios, en la familia de Dios tiene que haber un gran cuerpo de personas, siervos. De hecho, esta es la manera de llegar a la cumbre en su reino. Y ahí podés remarcar esa frase que está en negrita. El que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor o vuestro siervo. Son los principios del reino de Dios. Ustedes estuvieron viendo hace unos meses el Sermón del Monte. Y parece, ¿te acordás de la canción de María Elena Walsh? ¿Cómo era? Me contaron que en el reino del revés, y bueno, está muy bueno. Y vos empezás a leer los principios del reino, y ves que el reino del revés, ¿viste? Porque todo al revés de lo que el ser humano establece en su sistema y en los gobiernos y a través de las jerarquías y todo eso, ¿no? En el reino de Dios es al revés. El que quiera ser el más grande tiene que hacerse siervo de los demás. Esto es algo maravilloso, sí. Sí, sí. Y en realidad nunca nos pidió algo que no haya hecho. Sí. Exactamente. Bueno, lo que voy a decir, Rodolfo, es así y es notable porque él en todo caso, si bien él fue semejante a nosotros, en todo dice la Escritura, pero él, asumiendo la humanidad, no dejó de ser Dios. 100% Dios, 100% hombre. Eso se llama unión hipostática, algo que vamos a ver más adelante cuando veamos algo acerca de cristología. Pero la unión de la naturaleza humana y divina en la persona de Jesucristo, un hombre perfecto, el ideal que Dios tenía para el ser humano, ¿no? El postrer Adán.
Entonces, él en todo caso podía decir, porque él sí tenía la autoridad, porque él no tenía pecado, él es Dios. Él les podía decir, bueno, ustedes hagan lo que yo digo, podía imponer su autoridad, sin embargo no lo hizo, porque decidió enseñar a través de su ejemplo. Eso fue algo notable y maravilloso. Termino con este párrafo, antes de cortar un momento. Estas son palabras olvidadas, ¿no? El que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro siervo. El síndrome de la celebridad, dice el apunte, está muy presente en nuestro pensamiento y actividades cristianas, aún en nuestro contexto cristiano. Evidentemente esto no cuadra con las actitudes y mensajes de Jesús, con su enseñanza. Nos hemos deslizado muchas veces hacia un patrón que no refleja el sentir que tuvo Jesús al venir a la tierra. Él tiene toda la autoridad. En Colosenses capítulo 1 tenemos esa declaración maravillosa que habla de la autoridad de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el primero de toda la creación, el originador de la creación, para que no se malentienda. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas, fíjate, en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él tiene el primer lugar. Él tiene toda la autoridad. Pero lo maravilloso de todo esto es que Él vino a hacerse siervo. Él vino a servir. Él vino a dar su vida para rescatar a muchos. Vamos a parar 5 minutitos y seguimos con la parte final. Qué tecnología que tenemos. Qué bárbaro. Qué nivel. Recién leíamos este texto que, bueno, la carta a los Colosenses es una carta muy especial por todo este tipo de declaraciones cristológicas que son intencionales de parte de Pablo para corregir algunas enseñanzas que desvirtuaban la divinidad o atacaban la divinidad de Jesucristo. Y entonces dice, bueno, Él en todo tiene la preeminencia. Bueno, ningún ser humano puede atreverse a tomar esa posición que solamente le corresponde a Él, ¿no? Realmente nos brindó un ejemplo revolucionario, porque lo que enseñó Jesucristo, a través de su propio ejemplo, no lo enseñó ningún líder ni político, ni ideológico, ni filosófico, ni intelectual, ni nada a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Vamos a la página número 2 y arrancamos con el concepto de servicio y liderazgo. ¿Cómo están relacionados? Bueno, nosotros podemos decir acertadamente, bueno, para que las cosas se hagan, tiene que existir, tiene que haber liderazgo, sí, estamos de acuerdo, pero en el contexto de la Iglesia de Cristo, tiene que ser un liderazgo con corazón de siervo. Entonces, esto es algo fundamental. Cuando nosotros, vos vas a ver que continuamente estamos hablando de liderazgo y la importancia del liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? A ver, ¿alguien sabe lo que es el liderazgo? Porque el liderazgo está presente en todas las áreas de la vida, Y sé que algunos de ustedes, tal vez en sus carreras, algunos estudiantes han visto algo acerca de esto. ¿Qué es el liderazgo? Si pudieras definirlo en 2 palabras. Está relacionado con la capacidad organizativa, ¿qué más? Conducción, guiar. ¿Cómo? Innovar, la innovación forma parte del liderazgo. Un sinónimo, si tendríamos que decir un sinónimo de liderazgo, porque todo eso es cierto, está relacionado con el liderazgo, pero cada una de esas cosas que ustedes han ido diciendo que son acertadas y que están relacionadas con el liderazgo, tal vez te hacen sentir excluido. Yo, por ejemplo, no soy una persona que naturalmente
me pueda, o en otro tiempo, hace unos años atrás, no me consideraba alguien con la capacidad de guiar a otros. Pero si pudiéramos dar un sinónimo de liderazgo, ¿cuál sería? Una palabra: influencia. Liderazgo es influencia. Eso es el verdadero liderazgo. Por supuesto que vos vas a identificar y vas a ver personas que tienen capacidad de conducción. Esas personas que también tienen una atracción natural, propia, innata, lo que llamamos líder nato. Aquel que tiene esa esencia, esa chispa, que todos lo siguen, haga lo que haga. De chiquito iba a jugar la pelota bajo la lluvia y iban todos. Iba vos con la pelota, nadie te seguía, pero ¿viste esa? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo lo sigue? Bueno, pero ese es un líder nato. Pero cuidado, no confundamos ciertas capacidades naturales que pueden ser muy utilizadas en la medida que la persona se sujete y se someta a Dios, con todo lo que le ha dado, pero desde el punto de vista y la perspectiva bíblica, liderazgo es influencia. Y cuando nosotros empezamos a pensar de ese modo, vemos que entonces todos podemos participar del liderazgo. ¿Por qué? Porque aún en nuestro hogar, en nuestra casa, si vos sos mamá, vos ejercés una influencia sobre tu esposo, sobre tus hijos. Si vos tenés papá, mamá, y sos un hijo, tenés hermano, vos ejercés una influencia también. Entonces, este es un concepto que es muy amplio y que es importante de captar, ¿no? Por supuesto que todo lo demás forma parte y está relacionado, pero lo fundamental es esto: comprender que en el contexto de la Iglesia de Cristo, el liderazgo y la influencia debe ser espiritual. Y aquel que se proyecte hacia el liderazgo, lo cual no es algo malo, es algo bueno cuando la persona tiene las motivaciones correctas, lo que tiene que existir, la motivación y el corazón que tiene que tener, es un corazón de siervo. Esto es totalmente, radicalmente opuesto al concepto del liderazgo secular, como decíamos hoy. En el mundo en el que vivimos, que es diferente, ¿no? Porque los líderes de este mundo que dicen, no, ustedes tienen que hacer lo que yo les digo. En cambio, en el contexto de la Iglesia de Cristo, nosotros vivimos con un concepto de sujeción mutua. Hay muchos principios que lo vamos a ver más adelante. Esto es muy importante. Acá no estamos hablando de una forma de gobierno particular de cada iglesia. Ustedes van a ver que hay distintas formas de gobernar, de gobierno, como se dice en el contexto de las iglesias, especialmente eso está relacionado con las distintas denominaciones. No estamos hablando de eso, sino que el líder, el conductor, el influenciador tenga un corazón de siervo. Y ahí vemos el ejemplo de Jesús. En el punto número 2. Él se constituyó en el modelo y en el ejemplo máximo a seguir. Solamente él pudo decir, aprendan de mí. Solamente él tenía esa autoridad moral, esa autoridad ética, esa autoridad a través del ejemplo. Eso lo dijo en Mateo 11:29. Por la integridad y autoridad espiritual que caracterizaron al Señor. Y ahí vemos que aún en el momento de mayor, hubo distintas etapas en su ministerio terrenal, y aún en el momento de mayor popularidad, donde todos estaban esperando esa venida del reino, la implementación del reino, y sus discípulos que se querían autopromocionar, él les habló de ese propósito en su venida, que él le dijo, yo no vine para ser servido, vine para servir y dar mi vida para rescatar a muchos. Ah, sí, es cierto, muy bien. Corrijan ahí porque si no es una versión apócrifa, ¿está? Totalmente. Él vino para servir y para dar. Él es nuestro ejemplo de siervo. Tomó la naturaleza de siervo. Siendo Dios se humilló. Se llamó a sí mismo siervo. Una de las cosas más curiosas es que la palabra que él utilizó muchas veces estaba hablando de aquel siervo que era un esclavo. Y era algo muy deshonroso. Incluso los hebreos que estaban bajo la dominación del Imperio Romano, era algo muy común la esclavitud. En aquel momento de la historia, se piensa que la tercera parte de todo el Imperio Romano eran esclavos. Entonces era algo común. Pero ellos no soportaban, no toleraban estar bajo la dominación del Imperio Romano. Y que venga un rabino, un maestro, y les enseñe
desde esa perspectiva era algo que molestaba mucho. Es algo que seguramente, el otro día estábamos viendo con mi hijo más chico y mi esposa estábamos viendo Jesús, el Señor de los Milagros. No sé si la vieron, que es toda la vida ministerial de Jesucristo. Está muy buena esa película. Todo con figuras de arcilla. Una película maravillosa. Y Judas se enojaba precisamente por eso. Porque Judas era un tipo que estaba metido en la política, ¿no? Entonces empezó a seguir a Jesucristo porque se vio cautivado por su enseñanza. Pero en un momento no le gustó que diga, enseñe todo esto. Se llamó a sí mismo siervo, se comparó con un siervo. Ahí tenemos un montón de textos que tenés que leerlos después. Él lavó los pies de sus discípulos. Es una de las cosas, no alcanzamos a hacerlo hoy, pero lo vamos a hacer, lo hemos hecho y es algo maravilloso. Tuve la oportunidad hace más de 20 años de estar en una denominación cristiana que se llaman los Hermanos con H mayúscula. Y ellos practican algo que se llaman los ágapes, que son las fiestas de amor. Lo hacen cada 3 meses, es la celebración de la Cena del Señor. Pero como es tan completo todo lo que hacen, hay que hacerlo cada 2 o 3 meses. No pueden hacerlo todos los domingos. Y una de las cosas que ellos hacen es practicar el lavamiento de pies mutuo. Es maravilloso, es algo, toda la congregación, ¿eh? Y le tenés que lavar pie a todos. Y capaz que yo me enojé con él y no lo puedo, pero yo llegué al momento y le tengo que lavar los pies, ahí se te cae todo por dentro, ¿viste? Porque tenés que arreglarte con el hermano, con el Señor, con todo. Maravilloso. Jesucristo enseñó la lección del servicio a través de eso también. Lavó los pies de sus discípulos. Demostró humildad aún en la cruz. Y fue exaltado como siervo. Jesús introduce un concepto de liderazgo revolucionario, distinto a todo lo conocido anteriormente. Y ahí tenemos una definición que te la tenés que aprender porque la semana que viene vamos a repasar. Y es que liderazgo espiritual no es tener un título o una posición, sino es servir a otros. Servir a otros. Desde la óptica del servicio, un líder es aquel que provee para las necesidades de otros, ya sean espirituales, morales o materiales. El líder espiritual guía, edifica, orienta y fortalece a aquellos que son sus seguidores o sus discípulos. Recordemos lo anteriormente dicho. Dios se propuso desarrollar en los suyos las mismas cualidades que distinguieron a Jesús, dice Romanos 8:29. Vamos a ver ahora, antes de terminar, rápidamente algunas cualidades, características de lo que es un siervo. Bueno, ¿quién es un siervo? Esta definición siempre me gustó. Es uno que tiene, primero, un siervo es alguien que tiene un amo. No es alguien independiente, no es alguien que toma decisiones por su cuenta sin rendirle cuenta a nadie. Es alguien que tiene un amo. Esto está en la página 3, lo tenés ahí. Segundo, es uno que no tiene nada, porque todo es de su amo. Es uno que está dispuesto a hacer todo a favor de su amo conforme a la voluntad de Dios. Su obediencia, sumisión y fidelidad es a toda prueba, en todo tiempo y en toda circunstancia. Tenemos que tener este sentir, esta actitud, esta motivación de convertirnos y transformarnos en siervos de Jesucristo. Él tomó la iniciativa, él fue el que dio el primer paso, él vino a servirnos. Él es el merecedor como Rey del universo de nuestro servicio. Es siervo del Señor, pero es siervo de otros también. A veces nosotros, claro, es fácil proclamarse a sí mismo, yo soy siervo de Dios, pero si no sirvo a los demás. Entonces, si realmente digo que soy un siervo de Dios, lo voy a demostrar sirviendo a mis prójimos también. Esto es muy interesante. Son cosas que no son fáciles de asimilar por nosotros, porque naturalmente nos causan cierto rechazo. No es normal para nosotros. Esto va a ser posible en la medida que el Señor siga trabajando en nuestros corazones, en nuestras vidas, y nos vaya santificando, nos vaya limpiando, nos vaya renovando interiormente. Cuando las personas siguen a líderes que tienen corazón de siervos, el Señor es exaltado. Mira, hay 2 modelos de liderazgo. Estamos hablando aún en el contexto de la Iglesia de Cristo. Hay 2 modelos de liderazgo. Está aquel líder
que proyecta su ministerio utilizando a los demás para proyectarse a sí mismo, para crecer él mismo. Y está el otro que proyecta la vida de los demás. ¿Cuál vas a ser vos? Si seguís el ejemplo de Cristo, vas a ser aquel que va a dar todo para que el otro sea mejor incluso que vos mismo. Eso duele, ¿eh? ¿Por qué? Porque requiere negarse a sí mismo, como hizo Jesucristo. Renunciar al egocentrismo, a la satisfacción personal, a tener el primer lugar muchas veces. Es difícil. No es normal en nosotros. Nuestro objetivo tiene que ser que la próxima generación de cristianos sean mejores que nosotros mismos. Que los discípulos en los cuales nosotros estamos trabajando, influenciando, invirtiendo todo lo que hemos recibido de parte de Dios, sin guardarnos nada, sean mejores incluso que nosotros mismos. Que el discípulo en el cual yo estoy influenciando conozca más la Biblia que yo, sirva mejor a Dios que yo, sea un mejor cristiano que yo, que mis hijos sean mejores que yo. Es difícil aceptar eso, ¿eh? Pero es el sentir que hubo en Cristo. Es el ejemplo que nosotros tenemos que tomar. Características, voy rápido porque quiero terminar. Me dan 5 minutitos más, empezamos como a las 4, ¿eh? Bueno, un changüí, deme. Características de un siervo. Un siervo no es egoísta. Es alguien que se dedica al bienestar y necesidades de otros. No es orgulloso y posee humildad, por lo tanto no se enoja fácilmente. Miren, le vamos a hablar la clase que viene, pero yo les quiero decir algo. Muchos de los problemas que ocurren en el contexto de la Iglesia de Cristo tienen que ver con esto, con el orgullo. Porque nos cuesta reconocer que nos hemos equivocado, o nos cuesta reconocer que hay otro que tiene una idea mejor, o nos cuesta reconocer que muchas veces estamos haciendo las cosas mal o que hemos tomado decisiones no compartidas en un equipo. Eso nos pasa en el contexto del servicio, del ministerio, de tu contexto en el cual estás sirviendo al Señor en la iglesia. Y muchas veces las diferencias y las cosas que parecen irreconciliables están relacionadas con, es fácil, con dos cosas: con la falta de espiritualidad y básicamente con carnalidad, ¿no? La raíz de todo lo que, de todos los males que tenemos en el corazón. Básicamente es eso. Pero fíjense, ¿no? Un verdadero siervo es alguien humilde, no alguien que parece humilde, alguien realmente humilde. Tiene gozo, no es independiente ni autosuficiente, es aquel que reconoce que necesita de los demás. No es competitivo. No es competitivo. O sea, no estoy viendo, este enseñó la semana pasada en el grupo. A ver, yo voy a dar un mensaje mejor. Este habló media hora, yo voy a hablar 45 minutos. Este dijo 2 palabras en griego, yo voy a decir 4. No sé lo que quiere decir, pero no importa. Nada de competitividad, ¿eh? Hará más, un siervo hará más de lo que son sus obligaciones, sin esperar las gracias o el reconocimiento, o que se le devuelva algo a cambio. ¿Se acuerdan que en la primera clase hablamos de eso? Un buen siervo y fiel es aquel que hace más de lo que se esperaba. ¿Se acuerdan de eso? Se manifiesta la presencia y la plenitud de Dios en él. Es una persona que él no es el foco. Todos glorifican a Dios al verlo a él, o el resultado de lo que ha hecho. Eso es bueno. Hoy me quedé colgado con algo porque el líder espiritual, el verdadero siervo, el líder que tiene un corazón de siervo, es alguien que glorifica a Dios, no se glorifica a sí mismo. No es él la estrella. Y en un mundo en el cual, o en un contexto donde muchas veces ves las marquesinas y los carteles ahí con las caras, no sé, perdón, capaz que iban a poner la foto de Henry y Maricela ahí al frente. Pero viste que está de moda, parece poner, no estamos matando a nadie tampoco por hacerlo, puede tener la mejor motivación del mundo, pero no proyectar la figura de las personas, sino glorificar a Dios. El verdadero siervo se ocupa de eso, ¿no?
¿Cómo formar un corazón de siervo? La gran pregunta, ¿eh? Es lo más difícil. El corazón de siervo empieza a ser formado, y esto no es soplar y hacer botella, como diría mi viejo, empieza a ser formado en la intimidad de la comunión con Dios. Acá no hay verso, acá no hay chamullo. El verdadero corazón de siervo se forma en una intimidad continua con Dios. Muchas personas parecen ser muy elocuentes, capaz que vos me veas a mí acá y te figuraste el gran teólogo, el gran tipo, y después capaz que viví 2 días conmigo y decís, este es un desastre, qué sé yo. No, espero que no sea así. Pero la convivencia ministerial o de la vida de iglesia muchas veces nos lleva a darnos cuenta que muchas personas que parecen o se tiran de muy espirituales, a veces no son tanto, no lo son tanto. Pero yo no me tengo que fijar tanto en lo demás, primero me tengo que fijar en mí mismo, ¿no? ¿Cómo está mi espiritualidad? Entonces, eso es algo que Dios va formando, no podemos falsificar la espiritualidad. Eso es algo que va formando Dios en nuestra intimidad con Él. O sea que nuestro crecimiento y desarrollo como siervo será directamente proporcional al tiempo de calidad que pasemos en la presencia de Dios. Tiempo de calidad que pasemos en la presencia de Dios. A través de la oración, orar, comunicarnos con Dios, una comunicación fluida. Orar no es hablarle a Dios, orar es hablar con Dios, es escucharlo a Dios, es hacer silencio en la presencia de Dios, escuchar lo que Él nos tenga que decir. Si no vas a escuchar su voz audible, la vas a escuchar en tu corazón si realmente lo buscas. La oración va formando el corazón. Porque orar, dice la Escritura, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. La oración no es para tratar de convencerlo que Él apoye nuestros proyectos y locura. No. Es lo que nos ayuda y nos guía a nosotros a adaptarnos a su voluntad, a interpretarla, a discernirla, a comprenderla. Y no solamente el corazón de siervo se forma a través de la oración, que nos lleva a depender de Él, a cuidar nuestro corazón, a buscar su voluntad, a renovarnos interiormente, interceder por otros, sino que también a través de la Biblia, de la Escritura. La lectura, meditación y el estudio de la palabra son esenciales en la formación y transformación espiritual del corazón del siervo. Jesús era un profundo conocedor de la Escritura, las utilizaba con mucha habilidad. El siervo fiel interpreta correctamente, no es alguien que utiliza la Biblia para respaldar sus ideas. No. Tiene un profundo tan grande por Dios y su palabra, que es fiel a la palabra y la transmite tal cual es. Eso era algo que le transmitía Pablo a Timoteo. Enseñar, transmitir la Escritura con autoridad espiritual. Muy bien. Tenemos al final algunas preguntitas que nos van a servir para disparar 10 minutos, 15 de la próxima clase, pero yo quiero terminar al final con una lectura en Filipenses capítulo 2, y con esto terminamos. Les quiero agradecer mucho por su atención. Bueno, vamos a ir, esto es muy aburrido, escucharme a mí solamente, ya de a poco vamos a ir introduciendo otras cosas. Este es un pasaje muy conocido, es muy interesante, y yo estaba leyéndolo y al final, en la última de las preguntas, que es una pregunta de aplicación personal, dice, cuando leo y reflexiono acerca de todo esto, ¿cómo me veo a mí mismo? ¿Soy un siervo del Señor? ¿Y de los demás? ¿Soy un siervo de los demás? ¿Esto del servicio es algo natural en nosotros? ¿Es natural en mí? ¿Qué es lo que más me cuesta para que esto llegue a ser una realidad en mi vida? Es bueno hacerse estas preguntas y reconocer cuáles son aquellos escollos y aquellas tal vez hasta fortalezas mentales o en mi corazón que me impiden que esté dispuesto a servir o a tener este corazón, que Dios forme este corazón de siervo.
Dice este pasaje en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén. Es un pasaje tremendo. Pero había algunas desavenencias, algunos desacuerdos entre algunas hermanas ahí en la iglesia. Entonces Pablo, a través de esta carta, dice, hermanos, ustedes tienen que tener el mismo sentir que hubo en el corazón de Cristo. Y esta palabra, 3 palabritas, no como la canción, algunas palabritas que nos van a ayudar a comprender mejor esto. Porque acá dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y esa palabra sentir habla de algo en lo cual tenemos que... No habla de un sentimiento que va a fluir naturalmente en nosotros, que va a salir espontáneamente. Mañana me levanto y me levanto con corazón de siervo. No. Primero tiene que ver con una actitud mental, porque la palabra en realidad habla de algo en lo que ejercitamos la mente. Estar mentalmente dispuesto o predispuesto, interesarse intensamente, con preocupación u obediencia. Entonces, algo en lo que nos tenemos que predisponer, no es un sentimiento que va a fluir naturalmente en nosotros. No seamos místicos, hermano, porque nadie quiere servir a nadie, es la realidad. No es así, pero tenemos que predisponer nuestro corazón para que Él forme un corazón de siervo en nosotros. Tenemos que tener una predisposición y una actitud mental. Segundo, dice, el cual, Jesucristo, siendo en forma de Dios, y esa palabra en forma no quiere decir que era una especie de Dios. No, dice que Él, ahí está hablando de algo que es de la misma naturaleza que Dios, la misma naturaleza divina. O sea, Él, siendo por naturaleza Dios, tuvo esta actitud mental, esta predisposición, se condicionó a la obediencia, se sujetó al Padre, y al plan y al plan de la redención que fue ideado aún antes de la creación del mundo, dice la Escritura. Y dice que Él no estimó, no se aferró a sus privilegios. Y dice después algo que es maravilloso, dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Se despojó, y acá la tan famosa y discutida palabra y doctrina de la kenosis, que significa se vació, vaciamiento, despojamiento. ¿De qué se despojó Cristo? ¿Dejó de ser Dios? No. ¿Sabés lo que hizo Él? Para ser semejante a vos y a mí, Él renunció a su derecho legítimo de usar ¿ves todo esto? Él renunció al uso, voluntariamente, al uso de todos estos atributos. Los utilizó con un propósito específico en cada circunstancia en la que lo hizo. Pero Él, por hacerse semejante a nosotros, renunció voluntariamente a la utilización de todos estos atributos. Lo vamos a ver más en detalle cuando veamos algunos principios cristológicos, pero este es un tema muy, muy controversial. Ahora, más allá de toda la controversia, ¿qué es lo importante? Que Él se despojó. ¿Para qué? Para hacerse siervo. ¿Y sabés cuál es la palabra siervo ahí? ¿Cuál es la palabra siervo? Doulos, esclavo. Él vino a ser un esclavo. No solamente un sirviente, sino un esclavo. Él vino a hacerse esclavo, a dar su vida, dice, hecho semejante a los hombres. Y aún estando en la condición de hombre, se humilló, aún más todavía. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él dijo, Padre, que pase de mí esta copa. Eso generaba rechazo en él. ¿Qué es lo que le generaba tanto rechazo?
de la cruz? ¿El sufrimiento físico? Hasta un cierto punto. ¿Qué era lo que le generaba tanto rechazo a él? El pecado. Tener contacto con el pecado, llevar nuestros pecados. Eso generó una gran agonía. Dice que en el huerto de Getsemaní su transpiración eran como grandes gotas de sangre. Hubo una crisis tan grande interior en él que lo llevó a ese colapso. ¿Y por qué estuvo dispuesto? ¿Por qué se humilló hasta tal grado? ¿Por qué? Por vos y por mí. Es algo inexplicable. El ser más maravilloso de todo el universo vino a este mundo, se hizo como vos y como yo, para poder tener contacto, para poder hablarnos directamente, para dejarnos su enseñanza, para dejar un ejemplo, pero no solo eso. Se hizo siervo, pero se hizo esclavo. Y aún llevó nuestros pecados, todas nuestras porquerías. Miren, si nosotros somos expertos en algo, somos expertos en pecado. Perdónenme con todo respeto, yo soy el más pecador de todos. Pero somos expertos en pecado, ¿eh? Y podemos hablar mucho del pecado. Y Él llevó todas esas cosas malas, todos nuestros pecados, todo lo inmundo, todo lo vil, todo lo menospreciable, Él lo llevó en la cruz del Calvario. Impresionante. Y por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Un día toda rodilla se va a doblar delante del Señor. Va a haber distintas clases de rodillas, ¿eh? Va a haber rodillas de adoración, pero va a haber rodillas de vergüenza, de remordimiento, no sé, todos van a doblar la rodilla delante del Señor, eso está garantizado. La Escritura lo dice, y todos van a confesar que Jesucristo es el Señor, y van a dar la gloria al Padre por eso. Qué maravilloso. Con eso quiero terminar, porque creo que es la esencia de lo que nosotros tenemos que captar para quedarnos con ese pensamiento. Que si Él se hizo siervo de todos, ¿cómo nosotros no vamos a ser sus siervos? Él no nos obliga, no nos impone esto. Es una decisión personal de cada uno de nosotros. Es algo que lleva a decisiones fuertes porque tenemos que renunciar al egocentrismo. Tenemos que renunciar a todo aquello que no condice con el carácter y la persona de Jesucristo. Pero si queremos ser útiles en el reino de Dios, si queremos ser útiles en su servicio, indudablemente tenemos que tener el corazón, tenemos que estar aptos para eso, ¿no? Yo quiero invitarlos a que tengamos un momento de oración y después va a terminar. Le voy a pedir a Rodolfo que cierre con una oración y que consideremos, que nos hagamos estas preguntas. ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Soy yo acaso un siervo del Señor? ¿Cómo me ven los demás a mí? ¿Me ven como un siervo del Señor y de los demás? ¿Por qué no le pedís al Señor que forme ese corazón en vos, que lo siga haciendo si ya empezó, que empiece a hacerlo? Renunciando a aquellas cosas que sabés que no están bien y que son obstáculos.